Sí, jóvenes. Bueno, vamos a comenzar. Ya, la anterior clase vimos un ejercicio introductorio donde solamente veíamos lo que era una viga a la cual nosotros le sometíamos a los controles debido a las tensiones normales, ¿no? Que caían sobre su sección. Ahora vamos a ya ver de una manera más generalizada lo que es diseñar una sección de una viga cualquiera, o un pórtico, pero incluyendo ya las tensiones cortantes, ¿no? El ingeniero en el segundo parcial les puede preguntar dos tipos de ejercicios. O bien les puede preguntar un ejercicio como el práctico que les dio el grupo, que era que les colocaba carga, pero se los colocaba con un valor desconocido, ¿no? O bien hallar la carga distribuida Q, o bien hallar una carga puntual P. Ese es el primer caso. Eso es dimensionamiento por carga. Y el segundo es cuando sí te da el valor de la carga, pero no te da el valor de la sección, como es el ejercicio que está aquí. Si bien él no da los parámetros y las relaciones que hay entre pieza y pieza de mi sección, lo que él no me da es cuánto va a ser ese valor exacto que va a tener mi sección, ¿no? En este caso, ese valor desconocido va a ser A. Ahora, él me da la forma en la que tiene que ser mi viga, a la que va a estar sometida a carga, pero yo tengo que determinar de cuánto por cuánto va a ser esta pieza, ya para mandarla a construir y con esto hacer mi viga. Entonces, nos da como dato en el ejercicio las cargas y nos da los valores de tensiones normales, que es 900 K sobre centímetro cuadrado, y de tensión cortante, ¿no? Unas tensiones admisibles. Es decir, mi viga por ningún caso, por ningún motivo tiene que sobrepasar estos valores, porque si sobrepasa, ya comienza mi viga a fallar, ya sea por normal o por cortante, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Como cualquier ejercicio o como cualquier viga o pórtico que está sometida a carga, lo primero que se hace es hallar la ecuación de equilibrio. Ustedes pueden elegir las ecuaciones que ustedes quieran, la manera más fácil en la que ustedes vean resolverlo, ¿no? En este caso yo decidí adoptar una sumatoria de momentos en esta articulación C por izquierda. Y ustedes saben que al optar por izquierda solamente tomo en cuenta las cargas que están a la izquierda de esa articulación. También asumí estos sentidos de mi fuerza, ya sea de las verticales y las de momento, ¿no? Y obtuve así lo que era mi reacción vertical en B. Y también de la misma manera, pero ya tomando momentos en F, obtuve mi momento en F. Como me dieron positivo, quiere decir que el sentido de mis reacciones eran los correctos, ¿no? Y así sucesivamente, hasta hallar todas las reacciones. Luego, una vez hallado las reacciones, ya comenzamos con lo que es la parte de diagramar. O sea, tengo que diagramar lo que son cortantes y momentos. ¿Con cuál es el objetivo de diagramar? Es conocer cuál va a ser la zona de mi viga, cuál va a ser la zona de mi viga más sensible o que más va a tender a fallar, ¿no? ¿Y cuál va a ser esa zona? La de mayor magnitud. Es decir, yo tengo que buscar en mi diagrama de cortantes cuál es el punto que va a tener la mayor magnitud o el mayor valor, porque ese punto va a ser el que va a fallar primero a la hora de que yo someta carga, ¿no? Entonces, esto aquí está paso a paso, esto ya es isostática 2, se lo dejo de todos modos ahí para que ustedes puedan verlo a detalle, pero lo importante es que nosotros saquemos este diagrama de cortante, ¿no? Positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Eso es una opción que nosotros hemos venido tomando en isostática 2, ¿no? O mejor dicho, par de fuerzas en sentido horario positivo y par de fuerzas en sentido antihorario negativo, que esa es la adopción generalizada para determinar los signos en mi diagrama de cortante. Recuerden que para los que pasaron isostática 2 con el ingeniero Belmonte, que él es muy minucioso a la hora de revisar los diagramas. Es decir, si vos tenés que colocar 3 cosas en tu diagrama. 1, el nombre del diagrama. Aquí está, con una simbología en negrita. Entre paréntesis tiene que estar su unidad. Esa es la primera cosa. 2, tienen que estar los signos de tu diagrama.
si es positivo, si es negativo. Por más obvio que parezca, tenés que colocarlo. Y 3, tienen que estar todos los valores, pero, y aquí es donde muchos se equivocan, tiene que estar con su unidad. Si te olvidaste una de esas 3 cosas, el ingeniero te lo tacha y al menos en isostática 2 tu examen que valía 80 o 100 te lo pone 20. O sea, de plano te dice que no sirve, ¿no? O sea que esa parte tengan cuidado porque en el examen de su segundo parcial, ustedes ya no solamente tienen que colocar resultados numéricos, ya tienen que dibujar. Así que yo les preveo o les advierto desde ya que para que no tengan esos problemas, no se olviden de esos 3 detalles. Y de la misma manera con el diagrama de momentos, ¿no? El diagrama de momentos que está aquí, que ya ustedes recordarán perfectamente cómo y por qué la curva de los momentos es entrante o saliente, como ven aquí, ¿no? Y para los que han estado pasando, o para los que no se acuerdan mucho de cómo diagramar, aquí yo les dejé un pequeño resumen de lo que ustedes han visto en isostática 2, lo que su auxiliar o el ingeniero les ha tenido que enseñar. Más que todo el auxiliar es el que enseña esto. Ya es cómo funciona si yo quiero diagramar carga distribuida, que sería toda esta hilera, y llevarla a la cortante, ¿no? Estas son las curvas. O sea, para diagramar de carga a cortante, esta es la transformación de las curvas. Igual lo mismo para llevar mi diagrama de cortante a mi diagrama de momento, estas son las curvas. Ya eso ya lo hemos visto en el curso pasado, y si no se los han enseñado, pues no, se los han enseñado. Yo tengo eso sí la certeza de que yo, tanto como el auxiliar de la esto lo enseñan, ¿no? Se lo han enseñado. Así que yo les recomiendo que esto lo repasen, porque aquí lo vamos, o mejor dicho, lo van a usar mucho, ¿ok? Entonces, aclarando eso, sigamos. Una vez sacamos el diagrama de cortante y momento, como les decía, ahora identificamos cuáles son el mayor valor de mi diagrama. Positivo o negativo, cualquiera, pero tiene que ser el mayor. De mi cortante, ¿cuál es el mayor? 9.777,778. Este es el valor con el que nosotros vamos a trabajar en cortante. Y hacemos lo mismo con momento. Vamos al diagrama y busco cuál es el de mayor valor. Entonces, este de aquí, 15.611,112. Este va a ser el valor de momento máximo con el que voy a trabajar. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien habló, parece? Ya, sigamos. Entonces, no solamente tienen que conocer el valor, sino también tienen que conocer cuál es el signo de ese valor máximo. Por ejemplo, aquí mi cortante, lo que me importa es el valor máximo, pero también no tengo que olvidarme qué signo tiene. En este caso está en la zona inferior, por lo tanto va a ser una cortante negativa. Igual acá el momento está en la zona superior, por lo tanto igual va a ser un momento negativo. Ahora nos vamos a la geometría de la masa. Yo tengo que agarrar mi figura esta que está acá, ¿no? Tengo que agarrar mi figura, esta que ven aquí, y la llevo a este lado, ¿no? Lo transcribo tal como está. Ahora, lo que yo tengo que hacer, o lo que hace el ingeniero, que es una manera más rápida de resolver, es que yo tengo que trazar, o mejor dicho, primero tengo que subdividir mi figura completa en pequeñas figuras parciales, o mejor dicho, o una manera más simple de decirlo, dividir toda la sección rectangular en pequeñas secciones rectangulares parciales. Pero esas divisiones tienen que ser con plano en el eje X, o sea, planos horizontales. A esos planos ficticios nosotros los enumeramos con números en negrilla. Aquí, contando de la parte superior, este va a ser mi eje 1, que va a ser el eje que va a estar en el borde superior de mi sección. Va a estar el eje 2, que va a separar, o mejor dicho, se coloca este eje 2 o cada eje donde exista un cambio de base.
como pueden ver aquí, mi rectangulito amarillo, ¿cuánto es su base? Su base es 1 más 2 más 2 más 2 más 1, sería 8, ¿no? 6, 8. Entonces, la base del rectángulo amarillo es 8. Y a medida que yo voy bajando en mi sección, bajo, veo y llego a la sección roja. Y evidentemente la sección roja ya no va a tener una base de 8. Va a cambiar de base, va a tener otro valor. ¿Y cuánto va a ser ese valor? Va a ser la suma de las bases de esos dos rectángulos en color rojo. Ay, ay. ¿No? Entonces eso sería, un momentito, ya. Eso sería 3 por un lado y 3 por el otro. O sea, 3 más 3, 6, ¿no? Y así van colocando ejes a medida que ustedes van bajando en la sección y van viendo un cambio de base, ¿no? Yo para diferenciar esas figuras que cambian de base, les pinté de distintos colores, amarillo, rojo, verde y celeste, ¿no? Ya, entonces como les decía, vamos a hacer eso, colocando esos ejes desde el eje 1, desde la parte superior hasta la parte inferior, del 1 al 5. Pueden haber más, pueden haber menos. ¿Qué más? El siguiente paso es plantear mi tablita que vimos en la anterior clase, que consiste rápidamente en lo siguiente. En la primera columna vas a enumerar lo que son las figuras, que son estas las que pintamos de colores, de la parte superior hasta la parte inferior. Figura 1, que es la amarilla, figura 2, que son las partes rojas, figura 3, las verdes, y figura 4, la celeste. En la hilera o en la columna 2 y 3, colocar la base y la altura de cada una de las figuras. En la figura 1, sabemos que su base es 8, colocamos 8. Y su altura es 4. Entonces colocamos 4. Igual de la figura 2, como son dos rectángulos y evidentemente son de las mismas dimensiones, lo que podemos hacer es juntarlos ficticiamente, es decir, si están separados, los juntamos en una sola figura, ¿no? Decimos que estos son un mismo rectángulo, ¿no? Es decir, su base resultante sería 3 de aquí y 3 de aquí, 6. Entonces, directamente coloco 6. Y su altura, los dos es una sola, 8A, o sea, 8. Lo mismo con lo verde y lo mismo con lo celeste. Área, no, como son rectángulos, no es más que multiplicar base por altura. 8 por 4, 32. 6 por 8, 48. 2 por 8, 16. Y 8 por 4, 32. Seguido, la siguiente columna es el Y sub I. El Y sub I es la distancia que hay desde el eje Y, que sería el eje que colocamos en la parte inferior de mi figura, que es lo que está acá, hacia el centro de gravedad de cada rectángulo parcial. Es decir, si yo quiero sacar el Y sub 1, que es este 22, lo único que tengo que hacer es irme al centro de gravedad de esa figura, que sería este rectangulito que está acá, el amarillo, irme al centro de gravedad, trazar una segmentada y decir, de ese punto hacia la parte más baja de la sección, esa va a ser mi Y sub 1, ¿no? O mi Y sub I. Entonces, lo único que tengo que hacer es contar, ¿no? Agarro y voy. Ah, no, se murió. Voy y cuento. ¿Cuánto es? Entonces yo digo, si la altura de este triángulo era 4 y el centro de gravedad está a la mitad, va a ser 2 por arriba, ¿no? Y si toda la figura valía 8 más 8, 16 más 4, 20 más 4, 24, 24 menos 2, que está en la parte de arriba, y eso 1 es igual a 22, ¿no? Y 22. Ya así, sucesivamente para la figura 2, que sería agarrar, irme al centro de gravedad de estos dos rectangulitos rojos, cualquiera no importa, trazo mi segmentada, me voy hacia abajo y de Y hasta ese puntito, yo digo, ahí va a estar mi Y2, ¿no? Mi Y2. Me está fallando el mapa. Ya. Entonces es así como nosotros lo hacemos.
¿no? Y lo mismo para Y sub 3, y lo mismo para Y sub 4. La otra hilera A sub I y Y sub I no es más que multiplicar ambas columnas y obtenemos este resultado. Bla, bla, bla. La otra columna, que es la inercia parcial de cada figura, ¿no? Que ustedes saben que esta inercia es igual a base por altura al cubo entre 2, ¿no? Es la pregunta que está acá. La inercia de un rectángulo a su centro de gravedad es base por altura al cubo entre 2. Entonces, solamente es eso, ¿no? Entonces, ustedes agarran para cada triángulo del 1 al 4, van reemplazando el valor de su base y su altura y van a obtener este valor de inercia. ¿Ok? O sea, esto y esto. Por ejemplo, para I sub 1 sería, aquí en base sería 8, en altura al cubo sería 4 al cubo, lo dividen entre 12, lo que le salga, que de seguro va a ser 42,667. Listo. Y por último, el D sub I. El D sub I no es más que, pero antes de entrar a esta hilera, antes de traerle a esta hilera, lo que hacíamos previamente antes de esta columnita era agarrar, sumar los A sub I y E sub I, que es el momento estático, sumar toda esta columna y nos dio 1664. Y el A sub I igual, sumamos 128. Dividimos y nos dio el C inferior. Estamos recordando lo de la otra clase, que me dio 13. Por consiguiente, no va a salir este 11, que va a ser la altura total de la figura menos 13, nos sale 11. Y para este D sub I, ¿cómo lo sacamos? Es la distancia del centro de gravedad de la figura. Ese Y sub 1 se lo resta al C inferior, ¿no? Es decir, de una manera más sencilla, para sacar ese D sub I, este D sub I que está acá, es restar los Y sub I, o Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, dependiendo de la fila en la que estén, y restarle este C inferior, nada más, y lo colocan aquí en valor absoluto. Y por último, la inercia de la figura total, que no es más que aplicar el teorema de los ejes paralelos, ¿no? O el teorema de Steiner, que me dice que la inercia de la figura en la línea neutra va a ser igual a lo siguiente, que era a su inercia parcial de cada figura, que era la inercia del centro de gravedad, más el área de la figura parcial, puede decir sería el A sub I, por la D que acabamos de sacar, que es la distancia al cuadrado. O sea, lo único que tienen que hacer acá es agarrar, por ejemplo, para sacar este 2634, reemplazar estos datos que ven aquí, reemplaza la inercia, que es 42,667, reemplazan el área, que es 32, y reemplazan esta D al cuadrado, que sería 9 al cuadrado. Suma y le va a dar esto. Y así con cada fila. Y por último, suman todo y les da la inercia de toda la figura hacia la línea neutra o hacia el Y sub CG, ¿no? O sea, la inercia de toda la figura de su centro de gravedad. ¿Qué más? Una vez que hicimos eso, agarramos y decimos lo siguiente. Voy a borrar esto. Yo tengo esta formulita que está acá, que es mi formulita de tensiones normales que vimos en la anterior clase, ¿no? Pero sabemos que esta fórmula se la representa mejor con esta figura que ustedes ven aquí, ¿no? En este caso, como les hacía recuerdo, ¿cómo yo sé que esta tensión o esta figura va a adoptar esta forma? Es decir, ¿cómo sé cuándo va a ir positivo arriba y negativo abajo, o positivo abajo y negativo arriba? Sencillo, con el signo de ni momento flector. Aquí ni momento flector, el máximo medio negativo, ¿no? Negativo. ¿Y qué quiere decir un momento negativo? Quiere decir que mi viga se va a doblar así. Se va a doblar así. Es decir, si mi viga estaba antes así, recta, ahora mi viga se va a doblar así. Se va a tener esa curvatura debido al momento negativo. Y si nosotros nos ponemos a analizar a profundidad esta viga, ¿qué es lo que pasa en su fibra?
las fibras arriba se van a estirar, o mejor dicho, de una manera más ingenieril, se va a traccionar y la parte inferior se va a comprimir. Entonces, si arriba se va a traccionar y abajo se va a comprimir para el momento, lo mismo tiene que ser para las tensiones normales. Es decir, arriba también va a tener que traccionar y abajo se va a tener que comprimir, que es lo que nosotros hemos representado aquí. Arriba tracciona y abajo comprime. Ese es el porqué de los signos. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora yo tengo que determinar este momento, esta tensión normal. Ahora se preguntarán, ¿cómo se iba a trabajar con la negativa o con la positiva? Sencillo. Yo siempre trabajo con la tensión de mayor valor. ¿Y cómo sé cuál es la tensión del mayor valor? Sencillo. La que esté más alejada del centro de gravedad. En este caso, ¿cuál es la más alejada del centro de gravedad? ¿La positiva o negativa? La negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque de este centro de gravedad, esta está a 13 a centímetros, mientras que la de arriba está a 11 a centímetros, o sea, la que está más lejos es la negativa. Entonces, la negativa con la que yo voy a trabajar, entonces coloco eso. La tensión negativa va a ser igual al momento máximo, en este caso negativo, por su distancia al centro de gravedad, que sería evidentemente la C inferior, entre la inercia en la línea neutra, que es lo que acabamos de sacar aquí. Reemplazo datos, está 900 de datos del ingeniero, momento máximo aquí está, C inferior aquí está, y la inercia en la línea neutra, que nos dio este valor de aquí. Lo último que tenemos que hacer es agarrar y despejar cuánto vale este valor de A. Despejamos y obtuvimos el resultado del primer control. Es decir, para que mi viga no falle debido a las tensiones normales, por lo menos el A tiene que valer 1,429 centímetros, por lo menos. Si vale 1,3 o 1,2, ya mi viga va a fallar y se va a romper debido a las fuerzas de compresión en la fibra inferior. Es decir, no va a servir. Entonces yo tengo que tener ese cuidado de que mi A por lo menos tenga que tener este valor. Ahora nos vamos al control por cortante. El control por cortante también se tiene que hacer una pequeña tabla, que es la que ustedes ven aquí, pero con la diferencia es que a la hora de nosotros de colocar la fila, vamos a subdividirla, cada eje que vemos aquí, en eje superior y eje inferior, ¿no? A excepción de los dos primeros, del primer eje y el último, es decir, del 1 y del 5. Esos son los únicos que van a tener una sola fila, ¿no? ¿Por qué 2 superior y 2 inferior? Sencillo, porque en esta hilera nosotros necesitamos este valor de B, que nosotros lo conocemos como cambio de base. Por ejemplo, yo quiero calcular cuánto es la base de mi 2 superior. Me voy a mi eje 2 y digo, me paro en mi eje 2 y miro hacia arriba. ¿Cuánto es la base vista en el eje 2 vista hacia arriba? 8, ¿no? Es la base de mi figura amarilla. 8. Pero, y ahora calculemos la 2 inferior, que me dice, ¿qué pasa si también me paro en mi eje 2, pero ahora miro hacia abajo del eje 2? ¿Cuánto va a ser la base de mi figura parándome en el eje 2 y mirando hacia abajo? Va a ser la suma de estas dos bases, ¿no? De estos dos rectángulos rojos, o sea, 3 y 3, 6. Entonces, mi base en el 2 inferior, o sea, hacia abajo, va a ser 6. Lo mismo si me voy a otro, digamos, me voy a 4, al eje 4. Yo digo 4 superior, o sea, ¿cuánto va a ser su base? Entonces, tengo que pararme aquí en 4 y me fijo hacia arriba. ¿Cuánto es la base? Yo digo, aquí en el rectángulo verde base es 1 y aquí igual es 1. Por lo tanto, 1 más 1 es 2. O sea, el 4 superior, su base va a ser 2. Como está aquí, 4 superior, base 2. Igual me paro en el eje 4 y miro hacia abajo. ¿Cuánto es la base del eje 4, pero de la figura vista hacia abajo? Es decir, las bases de este rectángulo celeste. Sencillo, 8. Entonces, el 4 inferior va a ser 8. Y listo, y así sucesivamente para todos los ejes. ¿Y qué más? Lo raro sería lo de la base de la línea neutra, ¿no? Sencillo, tampoco no hay mucho que perderse aquí. La línea neutra es el YCG, ¿no? Entonces el YCG yo tengo que irme a este eje YCG,
que va a funcionar como un eje parcial entre 1, 2, 3, 4 y 5, es como un sexto eje, digamos. Entonces, este YSG, yo tengo que decir, justo en esta recta donde está cortando mi YSG, ¿cuánto va a ser la base? O sea, está cortando por aquí, ¿no? Entonces, si corta aquí, ¿cuánto va a ser la base en esa zona de corte? Sencillo, la suma de esos dos rectángulos en color rojo. O sea, 3 y 3, 6. Por lo tanto, la base del eje en la línea neutra va a ser 6. Listo, ya tengo calculado mi hilera B. ¿Qué es esta hilera de V? Sencillo, es la cortante máxima, ¿no? Que es 9777,778, que recordarán, nosotros lo sacamos aquí, ¿no? Que era la cortante máxima de mi diagrama. Entonces, eso es la zona de donde nosotros la hemos sacado. ¿Qué más? Ya tenemos la cortante máxima. Esta LN es la inercia que nosotros hemos sacado en su momento, esto que está acá. Y tanto la cortante como para la línea neutra, perdón, como para la inercia, perdón, aquí es inercia, como para la inercia en la línea neutra, es la misma, ¿no? Eso lo han visto por el ingeniero, que estos son los dos valores que son constantes a lo largo de la sección. Lo único dos valores que no son constantes es este valor de B, que sería el cambio de base, y este ME, que es el famoso momento estático, ¿no? Que ustedes lo han visto esto a detalle en ISO 1. De todos modos, lo vamos a ver aquí otra vez con calma, porque aquí es donde muchos se suelen equivocar, ¿ya? Una vez con estos cuatro valores, ya recién podemos calcular el valor de cortante en cada punto, ¿ya? Pero primero calculemos cuánto vale este ME. Para eso nos vamos a saltar estos pasitos y vamos a ir al cálculo de momentos estáticos, que consiste en lo siguiente. Yo voy a agarrar mi figura, esta que ustedes ven aquí, y voy a comenzar a trabajarla, o a mejor dicho, a desmenuzarla, ¿no? A trabajarla de tanto en tanto. ¿Qué es lo que necesito para analizar cada fibra de esa sección? Sencillo. Primero tengo que colocar mi línea neutra. Yo siempre voy a trabajar para momentos estáticos, siempre comienzo trazando mi línea neutra, que sería el eje donde pasa el centro de gravedad de mi figura. Una vez trazo mi línea neutra, comienzo a trazar de arriba hacia abajo en mi primer eje. Comencemos con el eje 1. Listo. Entonces, solo el eje 1. Yo tengo que dibujar toda la sección que se encuentre por encima del eje 1. Como encima del eje 1 no hay nada, entonces no dibujo nada, solamente está la parte superior o la tapa de mi sección, ¿no? Que es una recta. Y no dibujo nada por abajo, siempre se dibuja solamente la sección que está por encima del eje que estoy analizando, en este caso el eje 1. Entonces yo digo, quiero sacar el momento estático debido a la línea neutra de este eje 1. Entonces a eso le llamamos un momento estático debido al eje 1. Entonces, ustedes saben que el momento estático es el área por la distancia al centro de gravedad. ¿Cuánto es el área? Ustedes saben que el área de una recta es 0. ¿Por qué? Porque si bien tiene longitud, no tiene base. Es decir, no tiene profundidad, no tiene espesor. Por lo tanto, el área es 0. Pero sí va a tener distancia del centro de gravedad. La distancia de una recta o el centro de gravedad de una recta está por la mitad, ¿no? Está aquí. Entonces, desde aquí nosotros vamos a medir mediante una cota cuál va a ser esa distancia hacia la línea neutra. No, es decir, cuál es la distancia del eje 1 que está acá hacia la línea neutra. Aquí vemos que es ese superior, o sea, 11. Entonces hacemos eso. Y eso 1 va a valer 11 centímetros. Multiplicamos y va a ser momento estático debido al eje 1 va a ser 0 centímetros al cubo. ¿Por qué? Porque el momento estático siempre está en unidades cúbicas, ¿no? Hacemos lo mismo para el eje 2. Listo, seguimos bajando los ejes. Trazamos la línea neutra, listo. Trazamos el primer eje, ya lo trazamos, listo. Ahora trazamos el segundo eje, el eje 2. Seguimos bajando hasta completar la figura entera. El eje 2. Entonces yo les decía que ustedes tienen que dibujar toda la figura tal como está del eje que están analizando hacia arriba. Entonces vamos a contar solamente la zona de la figura que está del eje que estamos analizando, que es el eje 2, hacia arriba. Entonces vamos a analizarlo con calma. A ese momento estático ahora le vamos a llamar momento estático del eje 2 o debido al eje 2 o de lo que está por encima del eje 2. Ese va a ser igual. Aquí tomen mucha atención. Va a ser igual al área. ¿Pero qué área? Al área que está comprendida, entre el eje 1 y el eje 2.
Entonces, ¿cuál es el área que está comprendida entre el eje 1 y el eje 2? Vayamos a la figura. Sería esta área en color amarillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área de color amarillo? Su base es 8 y su altura es 4. 32, ¿no? Aquí está incluso. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a utilizar acá. Área entre el eje 1 y el eje 2, 32. Listo. Ahora, la distancia, ahora multiplicado eso por y. ¿Pero qué y? Este y va a ser la distancia del centro de gravedad de ¿quién? De la figura comprendida entre el eje 1 y el eje 2 hacia la línea neutra. Repito, este y va a ser la distancia del centro de gravedad de la figura comprendida entre el eje 1 y 2 a la línea neutra. Entonces, yo tengo que irme al centro de gravedad de la figura comprendida entre el eje 1 y el eje 2, que va a ser este puntito al centro de mi figura amarilla. De aquí trazo una cota hasta el y sub cg. Trazo una cota hasta el y sub cg, que sería más o menos por aquí, ¿no? Prolongo del centro de gravedad de la figura amarilla hasta el y sub cg. Esa es la cota que yo tengo que calcular con simple geometría, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto vale esto? Esto vale, no veo. Esto vale, siguiente. Si del centro de gravedad al borde superior hay 11, y yo sé que la mitad de este 4 es 2, entonces va a ser 11 menos 2, 9, ¿no? Entonces es 9 la distancia del centro de gravedad de la figura comprendida entre el eje 1 y 2 a la línea neutra, 9. Listo, lo único que hago ahora es multiplicar 32 por 9, 288 veces a centímetros al cubo. Listo, momento estático debido al eje 2. ¿Qué más? Me voy a mi sección en la línea neutra, ¿no? Del eje 2, si bajo más abajo, ¿qué eje me encuentro? ¿Será que el eje 3? A ver, veamos. No, el eje 3 está mucho más abajo que la línea neutra. Entonces, del eje 2, después de ese eje 2, no hay más ejes antes de la línea neutra, entonces tenemos que trabajar con la línea neutra, ¿no? Entonces, decimos momento estático debido a la línea neutra. Para simplificar cálculos, lo que el ingeniero hace y lo que se tiene que hacer es lo siguiente, es decir, el momento estático en la línea neutra, en este caso el eje que está acá, va a ser igual a el momento estático anterior, que sería del momento estático en 2, más el momento estático debido a la figura, o mejor dicho, el momento estático que se encuentra entre el eje 2 y el eje de la línea neutra, ¿no? Y ese momento estático comprendido entre el eje 2 y la línea neutra no es más que el área de la figura comprendida entre el eje 2 y la línea neutra por la distancia del centro de gravedad, que es y, de la figura comprendida entre el eje 2 y la línea neutra. Y aquí está este ME2, es constante, ¿no? Porque ya lo hemos sacado. Entonces yo digo reemplazo. Este ME2 es 288, reemplazo aquí. Y este A y este Y tengo que calcularlo. Entonces yo digo el área comprendida entre el eje 2 y la línea neutra es igual a ¿cuánto? Entonces sería área entre el eje 2 y la línea neutra, sería el área de estos dos rectangulitos que están acá, que serían estos rectangulitos en rojo, ¿no? Estos rectangulitos en rojo. Entonces, ¿cuál es el área de estos rectángulos en rojo? Aquí está. 48, ¿no? Lo hemos sacado. 48. Entonces yo digo, es 48. A ver. Creo que no puse eso. Voy a revisar ya. Esto sería base 3 y 3, 6 y altura 8. 8 por 6, 48. Y es 48. A ver, ya. No, está bien esto, ya está bien. Sería el área comprendida entre el eje 2 y la línea neutra, entre el eje 2 y la línea neutra. Fíjense que esa área no es la misma que el área que está acá, ¿no? No es la misma, porque este es el área de toda la figura, pero pasando en la línea neutra, o sea, mucho más abajo. Entonces, el área de estas dos figuritas, que no serían en realidad todas las dos figuras 2, sino que sería este sector, o sea, hasta por aquí nomás, ¿no? Eso lo estamos contando hasta donde llega la línea neutra. Hasta por aquí nomás. Entonces, yo tengo que calcular cuánto es el área total de esas dos figuras, pero hasta esa cierta zona, ¿no? O sea, ya no es el área total de las dos figuras 2, sino es
parcialmente hasta cierta zona. Entonces, tengo que calcular cuánto vale esto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, si yo digo que de acá el y sub c hacia el borde superior es 11, le quito la altura de la figura amarilla, que sería de acá a acá, ¿no? Sería 4. 4. Me va a quedar 11 menos 4, me va a quedar 7, ¿no? Aquí me va a quedar 7. Entonces, esa va a ser la altura de mis dos rectangulitos. Entonces, yo digo, ahora sabiendo eso, la base total de estos dos rectángulos achurados en color celeste va a ser 3 más 3, 6. Por su altura, por 7, 42, ¿no? Entonces, esa es el área que yo tengo aquí, 42, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ahora la distancia del centro de gravedad de esos pequeños rectángulos achurados que están entre el eje 2 y la línea neutra hacia del centro de gravedad hacia la línea neutra, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Va a ser 3.5, ¿no? ¿Por qué 3.5? Sencillo, que sería la mitad de este 7, la mitad de este 7 sería 3.5, y esa es la distancia que llega exactamente a la línea neutra, ¿no? Si ya ustedes lo ven con calma. 3.5a, sumo todo esto y obtengo el momento estático en la línea neutra, que es 435 centímetros al cubo. Una vez que llego a la línea neutra, para no complicarme mucho los cálculos, yo puedo pausarlo ahí y comenzar a hacer el mismo análisis, así partiendo desde el eje sin área, pero desde abajo, ¿ya? Desde abajo. Calculo 0, voy subiendo otra vez al eje 4, calculo de la misma manera, 352, le va a dar valores correctos, y otra vez subo hasta el eje 3, 432 a centímetros al cubo. El procedimiento es exactamente el mismo y no va a afectar los resultados. Pero lo que, como ustedes sabrán, necesitamos velocidad a la hora de resolver el examen, es una manera más simplificada en la que ustedes pueden hacerlo. Listo, ahora ya obtuvimos los momentos estáticos debido a los 6 ejes, o a los 5 ejes más el eje de la línea neutra, ¿no? Y listo. Ahora ya tengo yo aquí los valores de estas columnas, ¿no? De esta columna que está acá de momento estático. Una vez ya hice esto, que era lo más complicado, ya puedo calcular el valor de mis tensiones normales. Se va a cortar la reunión, entra al mismo enlace y continuamos con la clase. Entonces, sigamos. Entonces ya tenemos el momento estático y ahora lo que nos falta es calcular esta tensión cortante, ¿no? Entonces esta tensión cortante yo la calculo con esta fórmula que ven aquí, que ya la han visto por el ingeniero, ¿no? Que me dice que la cortante en cualquier punto, o mejor dicho, en cualquier eje, en cualquiera de los 4 ejes o 5 ejes, o eje superior o inferior, va a ser igual a la cortante máxima, que sería 9777,778 por su momento estático en su misma fila, ¿no? Por el momento estático. Por dividido todo eso entre la inercia en la línea neutra de la figura, que es 7722, por su cambio de base. Entonces, para calcular cada uno de estos valores, yo tengo que meter estos datos que ustedes ven a la izquierda a esta formulita, ¿no? O sea, digamos, para la 2 inferior, en Q máximo coloco 9777. En el momento estático de la 2 inferior, en su misma fila, coloco 288. En la inercia, la coloco 7722. Y está. Y coloco su cambio de base de 2 inferior, que sería 6. Y así me va a dar este valor que ven aquí, que es 60,773. Hacen eso para todos los valores del cortante, para todos los que ven aquí. Ahora ya comienza recién con el dimensionamiento, ¿no? Recién con el dimensionamiento. Una vez que ustedes trazaron esto, antes de dimensionar, el ingeniero les va a pedir que ustedes lo dibujen, ¿no? Lo tienen que dibujar. ¿Cómo lo van a dibujar? Sencillo.
el diagrama de cortante, según la teoría, no tiene una forma exacta, es una figura irregular, no es ni una parábola, no es ni una curva de tercer grado, no es ni una figura senoidal, ni nada por el estilo. No es una figura a la que no se le pudo atribuir una función debido a su complejidad con la que se tenía que trabajar. Pero para pequeñas deformaciones y para cálculos pequeños, como es en resistencia de materiales, nosotros decimos que esta figura es una figura parabólica, ¿no? Una figura parabólica. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es, para trazar el diagrama que les pide el ingeniero en el examen, es trazar puntos, ¿no? Puntos, 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 puntos de cada uno de estos valores de cortante en su respectivo eje, ¿no? En su respectivo eje. Trazan los puntos y lo unen con pequeñas curvitas, ¿no? Con pequeñas curvitas. Unas van ascendiendo, 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 y otras van a ir descendiendo. ¿Y cuál va a ser ese punto que me va a separar las curvas ascendentes de las descendentes? Sencillo, va a ser mi tensión cortante máxima. ¿Cómo la calculo? Sencillo, es el valor máximo que ustedes tengan en esta columna, que en este caso es 273,480, que estaría ubicada en el eje 3 inferior, en el eje 3 inferior. La teoría dice que casi siempre la tensión cortante máxima va a estar en la línea neutra. Pero ojo, dice casi siempre, no siempre va a ser así. Hay algunos que se confían en el examen y dicen, cálculo para no hacer toda esta tabla, como solo pide el resultado del ingeniero, voy a calcular directamente la cortante en la línea neutra, porque el 90 o 95% de las veces cae sobre la línea neutra. Pero aquí en este ejercicio le demuestro que no siempre es así, que si tiene mala suerte puede caer en otro eje y chao examen. ¿Ya? Así que ustedes tienen que, para mayor seguridad, es directamente meterlo al Excel y que te calcule todos los valores y obtenés la cortante máxima, que en este caso me dio en el 3 inferior, que es lo que está acá. Entonces, con esta cortante máxima es con la que nosotros dimensionamos. Entonces, yo aquí en mi fórmula, lo que hago es reemplazar los valores de ¿quién? Los valores de la tensión máxima cortante, que sería 273. Entonces, aquí yo reemplazo su cortante máxima, que es 9.778, del 3 inferior. Reemplazo su momento estático, que es 432. Reemplazo su inercia, que está acá, 7.722, y su base, que sería 2, que son los datos que coloqué aquí. Reemplazo la tensión admisible, me dio todo el ingeniero, es 500, y despejo el valor de A. Aquí el valor de A me dio 0,740. Me dice que para que mi viga no falle por cortante, por lo menos el valor de A tiene que ser 0,740. Ya. Es decir, tengo dos valores de A. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es el valor con el que yo voy a dimensionar, mi sección? Entonces, les repito el concepto. Para que mi viga soporta cortante, anormal, por lo menos tiene que A tener un valor de 1,429. Y para que mi viga aguante a cortante, por lo menos tiene que tener un valor de 0,740. Entonces, ¿cuál es el valor de A que yo tengo que adoptar para que mi viga no falle ni por normal ni por cortante? Es decir, que soporte los dos esfuerzos. Sencillo. Si no lo entendieron de la manera en la que se lo dije, yo se los explico de una manera mecánica, ¿no? Que sería la siguiente. Incluso se los escribí, que dice, se escoge el mayor valor de A siempre, si es que tiene más de un valor, como en este caso, se escoge siempre el mayor valor de A, de tal forma que la sección sea capaz de soportar los dos esfuerzos al mismo tiempo. O sea, el valor de A tiene que ser mayor al valor de A debido a la normal y el A debido a la tensión de corte, ¿no? Es decir, si mi valor de A que adopto aquí es mayor a este, mi sección tranquilamente va a aguantar cualquier tipo de esfuerzo sin fallar. Entonces, este valor de A, el que yo escojo como resultado, ¿cuál va a ser? Este de acá, 1,429 centímetros. Y aquí no acaba el ejercicio. Ustedes tienen que agarrar este valor
irse a tu sección que está al principio del ejercicio, que es esta de acá, y reemplazar este valor de A. Entonces, A sería 4 por A, donde A es 1,4 y pico, y les va a dar el valor en esa cota, que es lo que está acá, 5,72 centímetros. Y hacen eso con todos estos valores. Y van a tener la sección que va a aguantar las cargas para la cual fue diseñada. Ahí acaba el ejercicio. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta del ejercicio, pueden hacerla, yo se la respondo. Mientras tanto, mientras van pensando, yo voy a ir buscando el siguiente ejercicio. Está por acá. Ya, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, que es el de, que es un modelo de examen, pero este ejercicio va a ser, va a tener una característica distinta, ¿no? Es decir, hace un momento calculamos la sección con valores desconocidos. Ahora nos da la sección con valores conocidos, pero lo que no nos da son las cargas, ¿no? ¿Cuánto vale estas cargas Q? Así fue un examen virtual, por si acaso. Es similar a este. O sea, este es bueno para que lo practiquen, pero es muy largo, pero vale la pena, ¿no? Aquí están los valores de las tensiones. Veámoslo superficialmente porque los pasos aquí se repiten. Entonces, como es un ejercicio con dos vigas, con dos articulaciones, evidentemente el cálculo de reacciones va a ser demasiado largo. Yo, para simplificarlo, me planteé 4 ecuaciones de la estática y hice un sistema de ecuaciones de 4x4. Y como ya sabrán, se puede resolver o bien por la calculadora o bien por el programita que les pasé Excel al grupo, ¿no? Que ya muchos me comentaron que como el primer parcial era de 5x5, el programa les vino como anillo al dedo, ¿no? Así que ahí bien no le hemos dado al clavo con ese programa. Y ustedes saben que cuando meten un programa, la calculadora o una calculadora, van a tener que recordar lo siguiente, que si ustedes asumen un sentido de sus reacciones y les da positivo, quiere decir que ese sentido era el correcto. Y si le da negativo, quiere decir que el sentido era el contrario, pero el valor estaba bien, ¿no? Entonces, aquí están los valores de mi reacción. Saco el diagrama de cortante, este de aquí, y identifico cuál es el mayor valor de mi diagrama de cortante, que sería 0,8148 Q. Hago lo mismo para el diagrama de momento, que es el que está acá, pero antes voy a calcular, bueno, aquí está muy detallado de cómo se calcula el momento máximo para mi diagrama de momento. Ustedes ya pueden verlo con calma ya. Esto ya es parte del curso de isostática 2. Y aquí ya obtenemos lo que es los cálculos y mi diagrama de momento, que lo que tenemos que sacar aquí es el valor máximo de mi diagrama de momento, que es 0,38688 negativo. Sacamos la geometría de las masas, que como les decía hace un momento, era esto lo que yo les trataba de decir, ¿no? Que para no estar trabajando con secciones que son iguales pero están separadas y confundirme con las bases, yo puedo llevar a esto a lo que nosotros conocemos como una sección transformada, que es lo que está acá. Que lo único que hago es juntar estas dos piezas y llevarlas al centro, ¿no? Es decir, si esta su base era 2 y 2, ahora su base va a ser 4. Igual esta, su base del 3 era 2, entonces su base ahora va a ser 2. Y la base de la figura 1 va a ser 14 y la base de la figura inferior 4 va a ser 14. Esta es una manera que a algunos les parece más sencillo de trabajar. Si quieren, pueden hacerlo. El ingeniero también a veces lo hace, a veces. Listo, sacan la Y, que es la base, colocan la tablita que ustedes ven aquí, que ya la vimos hace un momento, enumeran los rectangulitos, base, altura, A, Y, AI, inercia, D, y la inercia en la línea neutra. Esto ya lo vimos a detalle, ¿no? Aquí está el centro de gravedad de la figura, está el C inferior y el C superior, ¿no? Que es lo que nos interesa de la geometría de las masas. ¿Qué más? Trazo mi eje de línea neutra y trazo
lo que es mi diagrama de tensiones normales. Pues como me dio mi momento negativo, quiere decir que arriba se tracciona y abajo se comprime. Y trazo por último lo que son ejes parciales de cada cambio de base. C inferior, C superior, aquí está más explicado de por qué arriba es positivo y abajo es negativo, sencillo, porque el momento negativo ustedes saben que es así, ¿no? Es hacia abajo, donde las fibras superiores se van a traccionar y las fibras inferiores se van a comprimir. Entonces, es debido a eso este diagrama. Si aquí se tracciona arriba, aquí se tracciona arriba. Si acá se comprime abajo, aquí igual se comprime abajo. Y listo. Lo último que hago ahora es determinar el valor de mi tensión normal, que sería trabajar con la tensión de mayor valor, ya sea la positiva o la negativa. ¿Cómo sé cuál es la mayor valor? La que está más lejos del centro de gravedad. En este caso sería este 14,571, es decir, la tensión negativa. ¿No? Aquí esto es de dato, 1200, su C inferior que es 14,571, el valor de su momento máximo, que es el que está acá, y la inercia en la línea neutra, ¿no? Despejo esto y hay el valor de Q, es decir que mi viga tiene que soportar este valor de Q de diseño para no irse a falla, ¿no? Para no irse a falla. ¿Qué más? Hago la misma tablita que hemos hace un momento, solo ya lo hemos visto, estamos repasándolo. Aquí está cómo se diagraman, ¿no? Y aquí está cómo es la constante máxima, etcétera. Como podrán ver, esta es una repetición de pasos. Aquí están los cálculos del momento estático de la figura, ¿no? Y lo nuevo sería agarrar y decir, ahora voy a calcular cuánto es el valor de Q o el valor de mi tensión cortante. Que ustedes saben que el valor de la tensión cortante es el valor que me da el ingeniero, que es la tensión admisible cortante. El valor de la, yo lo puse aquí directamente como un cociente, que es de la cortante máxima entre la inercia en la línea neutra, que es este valor que está acá, multiplicado por el momento estático de la cortante máxima, que en este caso sí cae en la línea neutra. A ver, veamos, sí, evidentemente el mayor valor es el que cae en la línea neutra, 18,244, ¿no? Que cumple con la ley del ingeniero y la ley de los libros de resistencia de materiales, que dice que el 90 o 95% de las figuras de las secciones tienden a tener una cortante máxima en la línea neutra, y cumple, ¿no? Aquí está, momento estático dividido entre su cambio de base, que sería 2. Despejo Q, yo obtengo este valor. ¿Cuál es la solución? Sencillo, como recordarán, a diferencia del anterior ejercicio, si yo tengo más de un valor Q, lo que tengo que hacer es elegir el menor, ya no el mayor, el menor valor de Q. Entonces, este es el menor entre estos dos, este naranja va a ser la solución porque es el menor. ¿Es listo? Esa es la única diferencia que hay entre ambos ejercicios, ¿no? Yo tengo que elegir siempre, cuando hablo de carga, el menor valor. Cuando hablo de dimensionar secciones, el mayor valor. Eso es lo que no tienen que olvidarse, porque o le va a preguntar uno o le va a preguntar el otro el día del examen. ¿Okay? Entonces, si tienen alguna duda, les recuerdo, pueden hacerla y yo se las voy a responder. Mientras tanto, les muestro el tercer ejercicio, que ya es muy similar al práctico que les dio el ingeniero, ¿no? Eso sobre todo se los quiero mostrar como para que se guíen, ¿no? Para que se guíen a la hora de dar examen, o mejor dicho, a la hora de hacer su práctica. Entonces ahorita les muestro que es un ejercicio de sección compuesta. Está por aquí. A ver. Aquí está. Ya. Entonces, el práctico que le dio el ingeniero es similar a esto. Prácticamente es un ejercicio, por no decir igual, pero solamente con otros datos. Creo que él igual les dio 3 materiales. No pasa nada.
El ejercicio es el siguiente. Tenemos una viga donde no tenemos conocido el valor de las cargas Q, pero sí tenemos el valor de la dimensión de mi sección, tal como está en la práctica. Pero aquí el ingeniero nos especifica que mi sección va a tener distintos materiales. Por ejemplo, aquí la parte amarilla va a ser hecho de latón, la parte central de bronce y la parte inferior de acero. Y por lógica, cada material va a tener su propio módulo de elasticidad, módulo de elasticidad del latón, del bronce y del acero. Tensión admisible del latón, del bronce y del acero, y tensión cortante del latón, bronce y acero. ¿Listo? No se preocupen, el cálculo comienza de la misma manera. Saco reacciones para mi pequeña viga. Yo obtengo mis dos reacciones que están aquí en función de Q. Obtengo mi diagrama de esfuerzos internos, que sería sacar el diagrama de cortante y el diagrama de momento. No pasa nada. El mismo procedimiento, ¿okay? Que hizo tercer paso. Saco la geometría de las masas. Aquí está mi pequeño diagramita y aquí está el cambio, mejor dicho, aquí es donde cambia un poco los pasos a la hora de resolver, ¿no? Entonces, aquí presten atención. Yo tengo que traer de la parte principal, de la primera plana del ejercicio, lo que son los valores de los módulos de elasticidad. ¿Okay? Primero, previamente, yo tengo que calcular lo que es, tengo que calcular lo que es el centro de gravedad. ¿Ok? Este centro de gravedad. Ya, para no chiparlos mucho, hagamos directamente el siguiente pasito. Primero, voy a decir, a ver, tengo tres materiales, latón, bronce y acero. Yo tengo que llevar dos materiales a un solo material, es decir, yo no puedo trabajar a partir de aquí en adelante con distintos materiales. ¿Por qué? Porque tendría que trazar un diagrama de tensión normal para cada uno, que sería 3 diagramas de tensiones, 3 diagramas de cortantes, y eso se me haría demasiado largo. Es por eso que yo tengo que transformar, entre comillas, todos los materiales a un solo material. Por facilidad de cálculo, nosotros transformamos las secciones al material más débil, o mejor dicho, al material que tenga el módulo de elasticidad más pequeño. Entonces, entre estos tres, ¿cuál es el módulo de elasticidad de menor valor? El de bronce. Entonces, voy a llevar por facilidad de cálculo, repito, no digo que no se pueda con los otros materiales, se puede, pero para no hacer tantos cálculos, nosotros siempre elegimos el módulo de elasticidad del material que tenga su módulo de un valor menor, que sería en este caso el bronce. Es decir, el latón lo voy a transformar a su equivalente en bronce. El bronce a bronce, pero ya está transformado. Y el acero lo tengo que transformar a su equivalente en bronce. ¿Qué voy a transformar? Las alturas no las voy a tocar. Las alturas de todos los materiales van a seguir siendo las mismas, son constantes. Lo que sí van a variar va a ser el valor de sus bases. Es decir, si el latón valía 2 más 4 más 2 más 4 más 2, que sería 10, 14, va a cambiar, en este caso, a 56. ¿Por qué ese valor? Veámoslo ahora. A ese cálculo yo le llamo la transformación, o este pequeño n, nosotros lo conocemos como el factor de transformación. Primero, comencemos con el primer material. Arriba coloco el material que yo quiero transformar, en este caso comenzando con el latón. Y abajo el material a cuál va a ser transformado este material, que nosotros dijimos que va a ser el de menor valor, que en este caso va a ser el bronce. Entonces divido el módulo de elasticidad del latón, que va a ser este valor que está aquí, que es 1.000.000, entre 250.000, divido, me sale 4, adimensional. Este es el factor de transformación de latón a bronce. Hago lo mismo con el bronce, se hace 1, factor de transformación de bronce a un bronce, y lo mismo con el acero. 2 millones entre 250.000 igual a 8. Factor de transformación de acero a bronce. ¿Listo?
Previamente nosotros ya hemos calculado aquí lo que son las geometrías de las masas, ¿no? Pero antes de llegar aquí a las bases, vamos a ver cómo comenzamos a utilizar esta tablita, ¿ya? Primero ya tenemos los factores de transformación. Ahora ya realizamos la transformación propiamente dicha. Entonces, para transformar esta sección de latón, su base original es 14. Aquí está, base de latón original es 14. Para transformarlo en bronce, yo tengo que multiplicarlo por su factor de transformación de latón a bronce. Es decir, si a la base real de latón, que es 14, la multiplico por este factor de transformación de latón a bronce, este latón se va a transformar, esta base de latón se va a transformar en base del bronce equivalente, que va a ser 4 aquí, entonces va a ser 4 por 14, 56. ¿Qué quiere decir eso? Que esta base de latón vale 14 en la vida real, pero para cuestiones de cálculo ya no va a valer 14, va a valer 16. Es decir, una base de latón de 14 va a ser igual a una base de 56 de bronce. Igual para el bronce, lo único que hacemos es multiplicar por 1. ¿Para qué? Para cada eje, ¿no? Para aquí arriba 1, 1. Entonces ya tenemos también para el bronce, que en realidad no sufrió ningún cambio, ¿no? Y por último, para el acero. El acero, su base original es 14. Para transformar este acero a bronce, lo multiplico por el factor de transformación, que es 8. Entonces, 8 por 14, 112. Quiere decir que 14 de base de acero va a ser igual a 112 bases de bronce. Y listo. A partir de este momento, con estas bases equivalentes, a partir solamente de aquí, yo ya puedo efectuar el cálculo de la geometría de la masa. Ya no con esta figura que está a la izquierda, sino con esta figura que está transformada, ¿ok? Con esta figura que está transformada. Entonces, con esta figura ya puedo hacer mi geometría de la masa, ¿no? Base 56, altura 4, aquí está. Siguiente figura, base 4, altura 8, aquí está, base 4, altura 8. Igual para el acero, digamos, base 112, altura 1, base 112, altura 1. Y así sucesivamente lo hacen para cada columna, pero ya con esta nueva figura, que es mi figura equivalente, hecha totalmente de bronce. Listo. ¿Qué más? Voy a llevar mis dos secciones y voy a primero encontrar lo que es mi tensión normal equivalente, que sería la que nosotros conocemos y la que determinamos por la tensión transformada, y después voy a determinar lo que es la tensión real, por los materiales reales. Lo mismo para la tensión de corte. Esta es la equivalente, y ya de vuelta a la realidad, esta es la real. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Aquí está mi tablita que utilicé para calcular en momentos estáticos, o sea, todo lo que tiene que ver con las tensiones normales y las tensiones de corte. Arriba tensiones normales, abajo tensiones de corte. En la primera columna, para la normal, coloco la sección con todos sus ejes, ya sea superior, inferior, línea neutra, etc. Coloco el material que está tocando ese eje. Por ejemplo, aquí el eje 2 superior sería de latón, ¿no? Porque si me paro en el eje 2 y miro hacia arriba, hay latón. Y si me paro en el eje 2 y miro hacia abajo, que sería el 2 inferior, va a haber bronce. Entonces así voy enumerando los materiales en cada eje. Momento máximo, ya hemos calculado que es 3.514 kilogramos por metro. El C sub I siempre es la distancia del centro de gravedad de la figura hacia el eje del que me estoy refiriendo. Repito, el C sub I es la distancia del centro de gravedad de la figura total hacia el eje del que me estoy refiriendo. Aquí está una variación. Y por lógica, la distancia de la línea neutra a la línea neutra va a ser 0, pues no. Aquí es algo que ustedes pueden revisar. Y así van sacando el C sub I para todo. Sacan la inercia en la línea neutra total de la figura, que es constante. Y por último, sacan la tensión normal. La tensión normal, ustedes saben que la tensión normal es momento por C por la inercia, ¿no? Lo único que tienen que hacer es reemplazar los datos de esos valores de cada fila, ¿no? De cada fila, elevar estos valores que están aquí, ¿no? Flash para cada valor. Y listo, ya tienen todas las tensiones normales equivalentes.
Entonces ustedes esto lo trazan en un diagramita que es el que está acá en azul y van a ver que les va a dar esta figura que ustedes ven aquí, perfectamente lineal, y se le llama equivalente. Pero es equivalente, esta no es la correcta que está en la vida real. Entonces, para llevar otra vez mi sección equivalente de bronce a lo que realmente es, que es el latón bronce acero, tengo que volver a multiplicar ahora esta tensión normal por su factor de transformación. Entonces, tengo que realizar esa multiplicación. ¿Por qué factor? El factor que le corresponda a su eje, al que es latón, de latón a bronce, al que es bronce, 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 al que es acero, acero, bronce. Lo multiplico de cada tensión y ahora sí, con estos valores puedo obtener mi diagrama de tensiones reales de normal, que graficándolo sería de esta manera que ven aquí. Hago exactamente lo mismo para el corte. Colocan los ejes, los cambios de materiales, la cortante máxima, el momento estático, la inercia, el cambio de base, es lo mismo. Igual y la tensión equivalente en cada fila que obtienen. Y para llevar esta tensión equivalente, que sería este gráfico que está acá, a la tensión real, no es más que multiplicar pues el factor de transformación, pues, ¿no? Y listo. Y ahí acabó lo que es la parte de diagramar. Ahora tengo que calcular cuánto es el valor de Q. ¿Cómo sé cuál es el valor de Q? Sí. Sencillo. ¿Sí? Disculpe, tengo una pregunta. No es tan referente a lo que estamos avanzando ahorita. Bueno, sí es del tema. ¿Puede ir una diapositiva atrás, por favor? Claro. ¿Ahí o más atrás? Donde se vean los ejes de las separaciones. Es que en el examen del año pasado, me acuerdo que mi línea neutra me tocó justo en el centro de un eje. Y ya le pregunté al ingeniero en la clase y me dijo que para la línea neutra había que poner una línea neutra inferior y línea neutra superior. Pero no sabría qué pasaría, digamos, si está sobre el eje 3, no sabría si igual tendría que poner un eje 3 inferior y superior, o se llegaría a sobreentender como el eje 3 igual a la línea neutra. No sé si me dejo explicar, si me dejo entender. Lo que dijiste y la manera en la que dijiste que lo solucionaría es la correcta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la línea neutra cae justamente en un cambio de base, ¿no? En un eje. Es sencillo, o sea, ese eje, aquí sería el eje 3, ¿no? Ya deja de llamarse eje 3, o si querés le llamas eje 3, pero le decís, este eje 3 va a ser igual a mi línea neutra, ¿no? Porque justamente ahí cae tu línea neutra. Entonces, sencillo, vos le llamás, o si querés bien línea neutra, o si querés bien eje 3, y colocás aquí en la tablita, ¿no? Más abajo, le colocas, en lugar de 3, le colocas línea neutra superior o línea neutra inferior, o si querés, lo trabajas con 3 nomás, o si querés, le das los dos nombres, eje 3, línea neutra superior, eje 3, línea neutra inferior. O sea, no afecta en nada el resultado, ¿ok? O sea, el mismo procedimiento. O si chocó nomás, no afecta en nada, ¿ya? Así que ya. Eso puede ser. Sí. Entonces, perfecto. Entonces está bien la pregunta ya. Si les choca la línea neutra con el eje, no pasa nada. Lo hacen tal como está, digamos, ¿no? Colocan línea neutra superior y línea neutra inferior. Así que ahí no pasa nada. O sea, en ese examen variaba, digamos, que ya lo pensé después, que era que lo tome como si fuera bajo la misma línea, variaba por 0,001, así, digamos, un ejemplo, pero era así algo miserablemente poco, digamos, y lo tomé como cosas separadas, y me chupé enterito. Pero ahora... Tal vez caía en el mismo eje, que por... pero por decimales, venga así, una chuza. Pero ya. Muchas gracias por la respuesta, Oxy. Sí, no, claro, está bien. Ustedes pregunten, yo contento de responder. Pero interesante, ¿no? Cuando te da la calculadora, no sé, 0,0001, se puede expresar como 0. O sea, el ingeniero en el tema 2 máximo trabaja hasta con 4 o 3 decimales.
Si ya les tocó un resultado con 5 o 6 decimales, lo pueden redondear a 0, ¿no? No pasa nada, ya no afecta. Hasta 3 decimales, a lo mucho 4. Y eso que 3 ya es suficiente para un resultado bueno. Porque el ingeniero a la hora de revisar el examen, él trabaja con 2, ¿no? Pero yo por seguridad les enseño con 3, ya, así que no pasa nada. Ya, entonces sigamos. Ay, camión. Momentito. No, ahora sí. Entonces, como les decía, ahora ya que tenemos las dos tablas, ya tenemos la tensión real y la tensión cortante real, lo último que hacemos es calcular el valor de Q. ¿Cómo calculamos el valor de Q? Sencillo. Vamos primero a las tensiones normales. Recordarán que para secciones que no eran de distintos materiales, nosotros nos íbamos a esta columnita y decíamos cuál es la de mayor valor. ¿A ver? Ahora, como son 3 materiales, yo tengo que calcular cuál es el mayor valor de las normales, pero de cada material. ¿Cuál es el mayor valor del latón? ¿Cuál es el mayor valor del bronce? ¿Y cuál es el mayor valor de acero? O sea, 3 valores, ¿no? Del latón, del bronce y del acero. Entonces, del latón, ¿cuál es el mayor entre estos dos? Aquí, 0,50 o 0,26. 0,50, ¿no? Entonces, este eje 1 es en el que yo voy a trabajar, con el que yo voy a mencionar. Y aquí está, ¿no? Aquí está. N, ¿cuánto es N? 4. ¿Cuánto es el momento máximo? Es 3,514. Pero yo, como les digo desde el primer día de clase, siempre trabajen en centímetros. Aquí está multiplicado por 100, hecho en centímetros. Por Q. ¿Cuál es su C sub I? Es 8,208. ¿Y cuál es la inercia? Es la misma para todos. Okay. Listo. Reemplaza 800 es el valor que me da el ingeniero. Despejo Q y obtengo este valor que está acá, ¿no? Que es el valor de Q con el que yo voy a dimensionar. Lo mismo para el bronce. De toda esta hilera del bronce, ¿cuál es el mayor valor? Es 0,1513. Aquí está, 0,1513. Entonces, esta es la columna, esta es la fila con la que yo voy a dimensionar el bronce. Entonces, todos estos datos que están en esta fila que está acá, que es el de mayor valor de tensión normal en bronce, yo lo reemplazo aquí, ¿no? N1, momento máximo, 6 y inercia. Reemplazo este dato con el ingeniero y obtengo Q. Lo mismo para el acero. Me voy a mis dos filitas del acero y digo cuál es el mayor. El mayor es 1,33. Entonces, esa es la hilera, la fila con la que yo voy a trabajar y colocar datos. Entonces, te coloco todos estos datos que están acá. Reemplazo y obtengo el valor de Q. Lo mismo, hago lo mismo para las cortantes. El mayor valor de cortante para el latón, el mayor valor de cortante para el bronce y el mayor valor de cortante para el acero. Y obtengo el valor de Q de cada una. Entonces, tengo 6 valores de Q, 3 de normales y 3 de cortantes. Yo tengo que elegir uno. Entonces, ¿qué les decía al principio? Recordándoles, cuando yo dimensiono secciones, elijo el mayor valor. Pero cuando yo dimensiono con cargas desconocidas, ya sea cargas Q o cargas P, cuando yo dimensiono con cargas, yo elijo siempre el menor valor. Aquí estamos dimensionando con cargas Q, por lo tanto, entre estos 6 valores, yo tengo que elegir cuál es el menor valor de mi carga Q. Esa va a ser mi respuesta. Entonces, entre estos 6 valores de Q, ¿cuál es el menor? Sencillo, 899 es el menor entre estos 6. Entonces, esta va a ser la Q con la que yo voy a dimensionar y la que me va a asegurar que mi viga no se rompa, ni por normal, ni por cortante, ni en el latón, ni en el bronce, ni en el acero. Esta Q va a aguantar para las 6, para las 6 posibilidades. Y listo, ahí acabó el ejercicio. El ingeniero lo que les pide a ustedes aquí es dibujar todo lo que está en la diapositiva. Lo que les pide el ingeniero es dibujarlo en su examen, ¿no? Incluso más rato les voy a pasar la hoja del examen que ustedes tienen que rellenar y mandárselo al ingeniero a su correo. Que como podrán ver es lo que está en la diapositiva, ¿no? O sea, es paso a paso, ¿no? Y listo, la cosa es hallar esto. Ahí en la Q, ahí acabó. Y ya tienen el ejercicio resuelto. Entonces, ya hemos volado. La siguiente semana ya entramos al círculo de Moore, que creo que también ya entraron con el ingeniero.
y así que la ayudantía queda hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, duda o todo está claro? Ya, entonces, hasta aquí la ayudantía. Nos vemos la siguiente semana y tengan